Hola a todos, una vez más, bienvenidos a un nuevo estudio el día de hoy. Vamos a continuar también con los estudios que hicimos con respecto a Apocalipsis, el libro de Revelación. Hemos estado viendo tanto las cartas a las iglesias como también la adoración celestial, y ahora estamos iniciando con el cuarto sello. Ya pasamos por el primero, segundo, el tercero. Eh, Ahora toca el sello, perdón, el tercer sello, que se refiere a el libro de Revelación en el capítulo 6, versículos 5 y 6. Así de que vamos a estar eh, yendo un poco a través de la palabra de Dios, tratando de explicar qué es este sello, así de la misma forma en que hemos hecho los estudios anteriores con respecto a los dos sellos anteriores, el caballo blanco, el rojo. Y pues aquí vamos a empezar ahora con el tercer sello, que es el caballo negro. Así de que a todos los que se están conectando en este momento, bienvenidos. Les amamos, les bendecimos. Queremos decirles de que estamos orando por ustedes, que estamos pidiéndole a Dios de que Dios los guíe, los utilice grandemente en todo tiempo. Y eh, bueno, vamos a empezar este tiempo con una oración. Así de que donde tú estás, te pido de que ores conmigo. Gracias, Señor, te damos en este día por un día más de bendición. Señor, porque tu palabra es fiel, es verdadera, y porque tú nos estás revelando, Señor, a través de tu palabra lo que tú quieres para nosotros, Señor, que es siempre un propósito de bien para nuestras vidas, Señor. Así de que te damos gracias eh, por ese amor que tú nos has dado, Señor, por esa salvación que has dado directamente a través de tu Hijo, Señor, entregando a tu Hijo en la cruz, a Jesús en la cruz, para que todo el mundo pueda ser salvo, Señor. Te pedimos de que abras nuestros ojos, de que abras nuestro entendimiento, Señor, de que a mí me des también la sabiduría y la facilidad de palabra, Señor, para poder explicar, para poder dar a conocer lo que tú tienes, Señor, para tu pueblo el día de hoy. Para las personas que son cristianas o aquellas que no son cristianas, Señor, puedan escuchar este mensaje y puedan venir a tus pies. Gracias te damos, Señor, por este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Bueno, hemos estado hablando en los diferentes estudios con respecto a el libro de Apocalipsis. Eh, yo sé que en estos tiempos, pues con todo lo que está pasando directamente con la pandemia, los rumores de guerra, y hemos estado dando hincapié, haciendo hincapié en que estamos viviendo los últimos tiempos y que la razón por la cual nosotros estamos en esta tierra no es simplemente para vivir en nuestras vidas egoístamente o independientemente de cuál sea tu punto de vista, tu religión. Eh, no estamos aquí únicamente para vivir una sola vez y luego se acabó todo, sino de que hay una vida después de la muerte. Hay una vida eterna que solo puede ser en dos lugares, el infierno y el cielo. Y la razón por la cual Dios nos dejó este tipo de profecías es precisamente para nosotros arrepentirnos, para conocer los tiempos en los que estamos viviendo y también para poder dar a, eh, dar a conocer al resto de las personas
lo que es el mensaje de salvación, porque la razón principal del libro de Apocalipsis no es crear pánico, no es crear ningún tipo de división, no es crear ningún tipo de actitud que al final vaya a provocar que tú te sientas oprimido o depresivo, sino de que es todo lo contrario, es para liberarnos, para darnos el mensaje de que hay un Salvador y de que la revelación de este libro, porque se llama la revelación como tal, el libro, es Jesús mismo. Está revelando a Jesús mismo. Está Jesús tocando la puerta de tu corazón para que pueda cenar contigo y puedas tener una relación con Él. Que eso es lo más importante y es el mayor logro que un hombre puede obtener en la vida, que es tener una relación con Jesús. Porque a través de Jesús es que viene nuestra salvación, a través de Jesús es de que somos justificados y a través de Jesús es de que está nuestra entrada al cielo, porque de otra manera no podemos entrar si no fuese naciendo de nuevo. Y el único camino al Padre es Jesús mismo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así de que vamos a empezar con este estudio el día de hoy, que es el tercer sello del libro de Apocalipsis. Esto está en el capítulo 6, versículos 5 y 6. Así que te voy a pedir de que vayas conmigo y no te pierdas directamente en el camino. Igual yo siempre dejo este video posteriormente grabado para que tú puedas acceder a él en cualquier momento. Si algo no quedó claro, lo quieres volver a escuchar o si quieres incluso también, si es una posibilidad, si tú quieres que nos reunamos personalmente y tratemos algunos temas de aquí, también pues me ofrezco directamente a hacer ese tipo de, de meetings para que podamos crecer juntos, para que puedas entender que Dios realmente te ama y que está esperando que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él. Así de que vamos a empezar leyendo, repito, el libro de Apocalipsis o Revelación, como se le conoce también, en el capítulo 6, versículos 5 y 6. Solo estos dos versículos vamos a estar trabajando el día de hoy también. Y dice lo siguiente: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Bueno, vamos a entrar en materia a el estudio como tal. Vamos a hablar precisamente sobre el significado de este caballo negro. Un caballo negro, que es el que se nos hace referencia en estos versículos, si vamos directamente al significado del color negro, representa luto, representa aflicción, también representa oscuridad e ignorancia, tristeza y deseo. Dice que el que lo montaba tenía un yugo en la mano, o sea, precisamente es una balanza, es algo que pesa. Y si vemos a través de la historia, se hicieron intentos para poner un yugo de observancias supersticiosas sobre los discípulos en los tiempos cuando la iglesia estaba iniciando. ¿Qué quiere decir esto? De que, como hemos visto también en otros estudios anteriores, hay muchos teólogos, muchos estudiosos que definen que esto de los caballos, todo lo concerniente a los caballos y los jinetes del Apocalipsis, ya sucedieron en algún punto de la historia, pero también hemos visto de que se vuelven a repetir, vuelven a salir. Y eso también está comprobado en la Biblia.
a través del libro de Ezequiel, de Daniel. Hay diferentes pasajes que lo hemos dicho en los estudios anteriores, en los cuales nos basamos que se sabe que estos caballos vuelven a salir a rondear la tierra. Entonces, volviendo al tema del caballo negro, que representa luto, aflicción, oscuridad, ignorancia, tristeza, deseo, dice que a través de la historia, en la iglesia primitiva, cuando estaba iniciando el cristianismo, se puso un yugo de observancia supersticiosa sobre los discípulos. Pero ¿a qué se refiere eso? Es decir, de que se les imputaba que ejercían magia o adquirían conocimientos de magia para realizar los milagros. Y hasta se les persiguió y cazó a tal manera, y se les exhibía en las plazas, en los lugares, haciéndoles quedar mal entre los pueblos, y que eran merecedores de la muerte por la cual los estaban ejecutando por ser brujos. Eso quiere decir de que implica persecución directamente sobre esto. Y eso es también otro de los temas que hemos visto en los estudios anteriores. Si no has visto todavía alguno de los estudios anteriores, te invito a que nos busques en Instagram, que es donde tenemos todos los estudios anteriores. También tenemos un canal de YouTube en el que puedes ingresar y puedes ver todos los estudios que hemos realizado con respecto al libro de Apocalipsis y otros estudios bíblicos también de esta misma época, de los últimos tiempos. Tenemos en YouTube, en Instagram y en Facebook. Puedes buscarnos como @Tour des Segens, todo junto, que es en alemán puerta de bendición, y también a través de Biblos Plus Bulgaria. Nos puedes encontrar en las redes sociales y allí vas a poder obtener más conocimiento y escuchar precisamente estos estudios que se han hecho desde lo más profundo de nuestro corazón para ti, para explicar directamente y que puedas entender los tiempos que estamos viviendo y lo que Dios espera de nosotros en estos tiempos. Entonces, volviendo a la historia, se define que los discípulos, los apóstoles, todos los que llevaron el avance del Evangelio a las diferentes naciones. Hola Deliam 2017, gracias por estar con nosotros. Te bendecimos, estamos orando por ti también. Gracias por estar y permitirnos estar en tu pantalla el día de hoy. Un fuerte abrazo. Entonces, si vemos en la historia, el cristianismo ha pasado por todo tipo de persecución. Y uno de los temas principales de estos jinetes y de los caballos es de que no solo traen una problemática al pueblo o al mundo como tal, sino que traen muchas cosas, pestilencias, traen persecución, traen también disensión, traen falsas doctrinas. Hay muchas cosas que están envueltas en esto. Entonces, como decíamos, a través de la historia hemos visto cómo, y a través de los escritos que tenemos hasta el momento, se sabe de que los primeros cristianos muchas veces eran señalados de herejes o de ser brujos, y esa era la razón por las cuales los exhibían y los mataban públicamente. Y esto es uno de los temas que está conectado también con el caballo negro, porque representa también la ignorancia y la oscuridad. Muy bien. Entonces, si vemos, por otra parte, a medida que la corriente del cristianismo fluía también más allá de la fuente pura, o sea, del mensaje original, de la doctrina original, también sabemos que a través de la historia se fue corrompiendo más y más por algunos personajes, por algunas personas que inventaban sus propias doctrinas, y no es algo nuevo. Precisamente si hoy vemos diferentes doctrinas con respecto al cristianismo, pues eso también sucedió en la antigüedad cuando se estaba iniciando el cristianismo. Y es parte también de este caballo negro en el cual se define
de que dentro de esa oscuridad y de esa ignorancia también iba a generar, como vimos previamente, apostasías, iba a generar también todo tipo de problemáticas y de persecución, incluso hasta hermanos entregando a sus propios hermanos para ser ejecutados. Y eso se ha visto durante la historia. Sigamos con lo que dice la profecía. Y dice, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Una balanza en la mano es el símbolo de la escasez. Escasez de provisiones, escasez de pan. Quiere decir de que el pan se racionaba y se repartía por peso. Continuemos y dice, y oí una voz. Eso está en el versículo 6. Y una voz, en algunos manuscritos, un par de manuscritos antiguos dicen como si fuera una voz, o sea que escuchó precisamente algo parecido a una voz, pero la voz definitivamente estaba dando un mensaje. Y la voz que se escucha es en medio, dice, de los 4 seres vivientes. De la misma forma, así como Jehová en la nube de Shekinah manifestó su presencia entre los querubines. Y eso es algo que vemos a través de las escrituras. Como Dios habla y define los tiempos y define las cosas que van a suceder. Y hasta ahora, por ejemplo, Dios nos ha dado un tiempo de gracia, porque sabemos de que así como la palabra de Dios dice de que Dios es un Dios de amor, que es lento para la ira y es grande en misericordia, pero también sabemos de que es un Dios justo y de que va a llegar el tiempo de su ira, en el tiempo en el que va a hacer justicia, y eh, esa es la razón por la que se nos está dando este mensaje, para llevar también a otras personas, porque es necesario que las personas escuchen el mensaje de salvación, que se arrepientan y vuelvan a Dios, porque de otra manera estamos condenados ya por el pecado desde que nacemos. Estamos condenados a vivir una eternidad en el lago de fuego, en el infierno. Pero cuando llegamos a Cristo, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, cuando nacemos de nuevo, cuando vivimos de la misma manera en que Jesús vivió, porque Él es nuestro ejemplo, Él es el ejemplo a seguir, entonces nos damos cuenta de que hemos recibido un regalo, de que Dios nos ha dado un regalo, y ese regalo es la salvación, y de que somos justificados y que ya no somos merecedores del fin que es la muerte, no solo de este cuerpo, sino la muerte eterna. Es decir, una eternidad en sufrimiento, en dolor, en el infierno, en el lago de fuego, que inicialmente fue creado únicamente para Satanás, para el falso profeta, para el anticristo, para los ángeles caídos, pero más sin embargo, por la misma insensatez del hombre, muchos están yendo hacia ese lugar. Entonces, hasta el momento, Dios nos ha dado un tiempo de gracia. Y este tiempo que ha sido dado no únicamente solo por el bien o por el amor a su pueblo, también está en conexión con sus redimidos. Y este tiempo precisamente es en el cual Él mitiga, quiere decir de que hace soportable o calma sus juicios sobre la tierra, por amor a el pueblo. Todo esto está conectado con su pueblo redimido. Pero también sabemos de que está por llegar el juicio de su ira muy pronto. Y eso es lo que está desencadenando estos jinetes del Apocalipsis. Y esa es la razón por la cual nosotros sabemos de que el tiempo está presto, es cercana la venida y evidente la venida de Jesús por segunda vez. Y es también así de urgente que nos arrepintamos, que cambiemos, que Jesús entre a nuestras vidas, de que el Espíritu Santo trabaje a través de nuestras vidas para
tener una vida eterna con Él y no directamente como la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Jesús vino a darnos vida eterna y esa vida es en abundancia. Pero depende de nosotros aceptar ese regalo que Él nos ha hecho. Entonces sabemos de que el juicio está pronto, está cerca el tiempo en el que la ira de Dios va a venir sobre los habitantes de la tierra, sobre la tierra misma, por tanta maldad que se ha multiplicado, por libertinaje, por vivir una vida de pecado sin arrepentimiento. Y eso lo hemos visto también cómo Dios reacciona al pecado en las diferentes fases de la historia que están descritas también en la Biblia. Por eso me gusta decir de que la Biblia no solamente es un libro que nos enseña a nosotros a vivir, muchos lo consideran solo como un libro religioso, pero realmente es un libro histórico, es de historia. Y lo que está allí es cierto y lo que está ahí es comprobable a través de la historia del ser humano. Pero por sobre todo es verdad porque es la palabra de Dios. Ahora, sigamos con lo que dice la profecía. Dice 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Aquí se nos está dando una medida. Algunos estudiosos definen esto como un conix, que prácticamente al hacer que la comida escasee, y para entender un poco tal vez el trasfondo de esto, un conix es lo que se cree que es alrededor de una provisión de trigo para un día. Eso es lo que representa un conix, o es la medida que se define. Y dice de que en ese tiempo, cuando este caballo negro esté cabalgando, esté suelto sobre la tierra, entonces dice de que va a ser no solo que escasee la comida, sino de que también no se va a poder obtener por un centavo o por una medida en específica el trigo, el pan, la comida como tal. Entonces, normalmente se daban, si hablamos en medidas que se trabajaban en esos tiempos, cuando fue escrito esto, se daban de 16 a 20 medidas o cónix, en este caso de trigo, de lo que fuera, por un denario. Y un denario probablemente era el salario diario de un trabajador. Entonces lo que estamos viendo aquí es de que prácticamente no iba a alcanzar el dinero para comprar la ración que se necesitaba para el día, para el trabajador, para su familia, para lo que se necesitase en ese momento. Pero vemos algo también que llama un poco la atención. Prácticamente está diciendo de que, muy bien, va a ser tocada el pan, el alimento, se puede representar a tiempos de hoy, a datos financieros. Vamos a ver un poquito más adelante sobre eso. Pero hay algo que llama la atención y dice, pero no dañes el aceite ni el vino. El aceite y el vino bíblicamente se puede representar por el Espíritu Santo, por como tal, el alimento o el agua que necesita nuestro espíritu y no solo se define a lo material. Muy bien. Entonces, durante este sello, las necesidades de la vida, que por ejemplo, si hablamos financieramente, podríamos hablar de la canasta básica, los sueldos, estarán a precios excesivos, los sueldos no van a alcanzar, ¿sí? Va a estar toda la canasta básica a precios excesivos. Y las cosas más costosas son las que no se van a tocar o a dañar prácticamente, porque la razón de esto es traer hambre. ¿Qué más podemos hablar sobre esto? El hambre generalmente siempre sigue a la espada en los términos bíblicos. O sea,
que tiene que haber un tiempo de guerra. Incluso Jesús habló sobre todos esos tiempos de guerra que empezaron desde ese entonces. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Gracias por estar con nosotros. Les bendecimos, les amamos. Y la idea es de que podamos entender por la cual razón Jesús le dijo a los discípulos sobre estos temas, que vamos a ver también más adelante en Mateo 24, que era para que pudiéramos entender los tiempos y para también ponernos a cuentas con Dios, porque de eso es lo que realmente depende nuestra salvación. Porque si seguimos viviendo en pecado, si seguimos haciendo las cosas que no le agradan a Dios, pues al final vamos a tener un fin que no es el cielo. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque no es que Dios sea malo, sino de que así como un caballero te da la opción para poder tomar tú por tu propia mano la decisión de aceptarle a Jesús como Rey y Señor o rechazarlo, como muchos lo hicieron, que incluso la palabra dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Muy bien, así de que vamos a continuar todavía con el tema del hambre y que viene generalmente después de la espada. Entonces, si vemos dentro de los juicios de Dios, que son 4, está la espada, que son las guerras, está el hambre, que es justamente lo que estamos hablando y lo que representa también, una de las cosas que representa este caballo negro del Apocalipsis y su jinete. Las bestias feroces es otro, y las pestilencias. Muchas de ellas las estamos viendo hoy en día. Por eso es de que se cree que estos no solo se han estado repitiendo esta misma profecía durante toda la historia humana, desde que fue dada la profecía hasta el día de hoy, sino de que también va a llegar un punto en el que va a salir por última vez cada uno de estos jinetes. Estos se han estado viendo a través de todas las fechas polémicas de la historia humana, incluyendo las guerras mundiales. Sigamos. Entonces, el hambre generalmente sigue a la espada. La espada, el hambre, las bestias feroces y la pestilencia son los 4 juicios de Dios sobre la tierra. Pero hay más todavía. Si vemos lo que dice en los siguientes versículos, siempre utiliza el ven. Y en el caso de este tercer sello, lo dice el tercero de los 4 seres vivientes. Cada vez que estamos viendo uno de los sellos, es un ser viviente diferente el que está diciéndole a Juan en este momento, ven. Y cada uno representa una cosa diferente. Entonces vemos que en este caso, el tercero de los 4 seres vivientes, en este caso le está diciendo ven a Juan, y se sabe que este tenía una semejanza a un hombre. Y eso es lo que mismo Juan describe, porque decía que uno de sus rostros era como de hombre, humano. Entonces, podemos ver que esto indica simpatía y compasión humana por todos aquellos que sufren. Y Dios en ella atempera el juicio con misericordia. Así como hemos dicho previamente, Sarita, gracias por estar con nosotros, bendiciones, gracias por conectarte, un fuerte abrazo, un saludo. Entonces, si vemos y estamos hablando de que Dios atempera el juicio con misericordia, es precisamente porque es el tiempo de gracia que se nos ha dado hasta el momento, pero ese tiempo de gracia está por terminar. Y ¿qué es lo que está por venir? Lo podemos comparar nosotros en Mateo 24, por ejemplo, en el versículo 7.
Y si quieres leer todo Mateo 24, es muy buena lectura, vas a entender más sobre estas cosas. De hecho, hemos estado tomando bases de ese capítulo precisamente para hacer otros estudios que tenemos anteriormente. Pero en este caso, en el versículo 7 del capítulo 24 de Mateo, indica las mismas calamidades predichas en estos sellos. Por eso es de que dice que se va a levantar nación contra nación, y ahí podemos asimilarlo a la espada. Van a haber hambrunas y pestilencias, que es lo que estamos viendo ahorita en este libro de Apocalipsis, en el capítulo 6. Podemos verlo también en el versículo 8 de este capítulo. Terremotos también habla en Mateo, y eso también está aquí en el capítulo 6, solo que se va a ver más adelante en el 12, versículo 12. Y todo esto está anidado. Y eso es lo bonito de la palabra de Dios, de que aunque fue escrita por diferentes autores, el autor único de todo esto fue el Espíritu Santo, quien le reveló a todos de tal manera de que ninguno de todos los versículos que están compuestos por nuestra Biblia se contradice entre sí, a pesar de haber sido escritos en años muy diferentes, siglos diferentes, épocas diferentes del ser humano. Pero sabemos de que es la palabra de Dios y Dios no se contradice. Entonces, Dios está diciendo de que es necesario que todas estas cosas acontezcan, y también dice en otro punto de que también por amor a los escogidos, Dios va a hacer que los días sean rápidos, que los días sean acortados. ¿Por qué motivo? Porque dice que si no fuese de esa manera, entonces nadie sería salvo. Y eso es de ponerle mucho ojo a lo que se define y a lo que implica esa parte de la palabra y por qué Dios lo dijo. Y esta es una de las razones por las cuales también nosotros tenemos que examinarnos y decir, Señor, si estoy fallando en algo, yo quiero entregarte esas áreas de mi vida, yo quiero darte, Señor, completo control de quién soy, de lo que hago, de lo que pienso. Ya no quiero continuar en una vida de pecado, ya no quiero, Señor, ser la persona que era antes, porque incluso la palabra de Dios dice de que todo aquel que cree en Jesús y que nace de nuevo es nueva criatura. Es decir, que todas las cosas viejas pasaron, ya nada es lo que era antes, ya no eres el mismo hombre o mujer que eras antes, sino que ahora todas las cosas son hechas nuevas. Bueno, 3 medidas de cebada por 1 centavo. El grano más barato y menos nutritivo de los que vemos ahí es la cebada. La cebada en este caso es comprada por el trabajador que no pudo comprar suficiente trigo para su familia con el salario de su día, un denario. Y por lo tanto no tuvo más que hacer compra de cebada. Por eso es de que se representa directamente de que en este sello los precios tienen que incrementarse de todo lo que es básico. Pero no solo tiene que ver con cosas físicas, no solo tiene que ver con toda la representación de la oscuridad, de la ignorancia, del aumento de precios, sino que también tiene que ver no solo con hambre física o corporal, sino también con hambruna espiritual. Y eso es lo que podemos incluir en este juicio también. Continuemos con lo que dice la profecía. Dice, pero no dañes el aceite y el vino. Como vimos previamente, es prácticamente el aceite y el vino tienen una representación profética. Entonces, en el presente profético, los lujos de la vida son los que en lugar de las necesidades básicas serán preservados o reservados en esos tiempos. ¿Por qué? Porque en los tiempos de antaño el aceite y el vino debían reservarse para el refrigerio de quienes sufrían.
Y por eso es necesario estar llenos del Espíritu Santo. Por eso es necesario de que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, esté actuando en nosotros y esté perfeccionándonos, porque los tiempos son difíciles, porque Él es nuestro refrigerio. También se dice de que así como el progreso de este caballo negro se hacía hacia adelante, avanzaba, según el lenguaje profético, también define que estos artículos significaban el alimento del conocimiento religiosamente hablando, por el cual las almas de los hombres se sostienen para vida eterna. El aceite y el vino, de los cuales estamos invitados a comprar, según Isaías 55, versículo 1, que dice lo siguiente: a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y eso también es aplicable a nuestras vidas, es para nosotros. Porque recordemos de que también Jesús dijo que Él era el agua de vida. Entonces, también las Escrituras definen de que cuando el Espíritu está dentro de nosotros, correrán también ríos de agua viva dentro de nosotros. Tenemos que tener una relación con Jesús. Eso es de suma importancia. Estamos acostumbrados a mantener una postura religiosa. Estamos acostumbrados a simplemente ir a la iglesia. Estamos acostumbrados a, como decimos, a calentar banca nada más. Pero más sin embargo, si nos vemos a lo que la palabra de Dios define de cómo la iglesia tiene que funcionar, pues hoy en día deja mucho que desear. Y ahora son los tiempos de que la iglesia tiene que levantarse, de que el pueblo de Dios, de que el cristiano tiene que levantarse y actuar conforme a la palabra. Definir los tiempos de la forma en que Dios ya los ha definido. Porque muchas veces tratamos de ir en contra de lo que Dios ya definió. O tratamos también de ignorar lo que Dios ya ha estipulado. Y estos tiempos son tiempos para arrepentimiento, son tiempos para volvernos a Dios, son tiempos para aún buscar más la presencia de Dios, para vivir en santidad, para llevar el mensaje a todas las naciones, porque también define la palabra que el fin no vendrá hasta que la palabra o el mensaje de salvación no sea predicado en todo el mundo. Estamos esperando a que Jesús venga, muchas veces sentados sin hacer nada, cuando realmente deberíamos de estar activos y con la misma autoridad que el Espíritu ha puesto en nosotros, llevar el mensaje a todas las personas, a todas las naciones, sin temor a represalias, sin temor a lo que qué dirá la gente, incluso sin ponernos a pensar, ¿será que ese llamado es para mí? Porque realmente esto es un llamado para todo cristiano. Vivamos en santidad. Llevemos el mensaje de salvación. Pero aquí también define que cuando las nubes oscuras, perdón, cuando las nubes oscuras de la ignorancia y la superstición, que están denotadas por este caballo negro, cuando se extienden sobre el mundo entero, sobre el mundo cristiano específicamente,
el conocimiento y la práctica de la buena y verdadera doctrina se hacen escasos. Por eso es de que muchos definen hoy en día de que la iglesia, el cristianismo está dormido. Porque es necesario que nosotros entendamos los tiempos en los que estamos viviendo, que regresemos a nuestro primer amor, que seamos, cuando Jesús venga, seamos encontrados íntegros, puros, que nuestras vestimentas estén sin arrugas, sin manchas, quiere decir sin pecado. Es necesario que entendamos los tiempos y que regresemos a Dios, que volvamos a Dios, que nos arrepintamos. Hay muchas doctrinas hoy en día que nos están llevando a mucha gente a la perdición. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, máxime cuando estamos predicando y estamos llevando este mensaje a las personas. ¿Qué alimento espiritual se le está dando a la gente? Tenemos que entender de que es necesario volver a la sana doctrina. No continuar con lo que a mí me parece o lo que yo creo que se define aquí, sino de que lo que Dios ha dicho claramente a través de su palabra. Y hay algo peor todavía. Cuando un pueblo detesta su alimento espiritual, por eso es que suceden este tipo de cosas. Por eso es que Dios decide muchas veces privarlo justamente del pan de cada día. Y no solamente estoy hablando del pan físico, sino de que si vemos en ejemplo en la historia del pueblo de Israel, habían épocas en las que Dios ya no le hablaba al pueblo por su rebeldía, por su desviación, por su pecado. Habían veces en que profetas no hablaban. Y así fue el caso como hasta cuando llegó Jesús. Pero estos son los tiempos en los que tenemos que recapacitar. Y esta es una de las razones por las que este caballo, el caballo negro, produce corrupción directamente, no solo en el mundo, en la gente del mundo, en los que no son creyentes, sino también dentro de los mismos cristianos. Por eso es que la palabra define de que en los últimos tiempos muchos van a apostatar de su fe. Tenemos que estar bien cimentados en la palabra de Dios. Tenemos que tener una relación firme con Jesús. MRHDM, gracias por estar con nosotros, bendiciones. Gracias por permitirnos estar en tu pantalla el día de hoy. Un saludo y un fuerte abrazo. Tenemos que entender de que este es el tiempo del arrepentimiento, de volvernos a Dios, de reconocer a Jesús como nuestro Salvador, como Rey de nuestras vidas, como Rey de Reyes y Señor de Señores, para que Dios tenga misericordia y quiera librarnos de lo que está por venir al mundo por parte de su justicia, a este mundo que está desenfrenado por el pecado. Cynthia Rouse, gracias por estar con nosotros, bendiciones. Entonces, si vemos lo que le está diciendo a Juan, lo que Juan está viendo a través de estas visiones, no solo sirve para definir qué es lo que está por venir a este mundo, sino que también es una advertencia y una forma de autoexaminarnos y decir en dónde estamos, qué estamos haciendo. Este es el tiempo en el que yo te incito a cambiar tu manera de pensar si no eres cristiano, a que analices muy bien, profundamente, porque esto no es mentira. La palabra de Dios es cierta, es verdadera.
Y este es el tiempo en que Dios está esperando aún que nos arrepintamos. Pero como dije previamente, el tiempo de gracia está por caducar. La fecha está por venir. La segunda venida de Jesús está a la puerta. Así que ahora es el tiempo de salvación. Ahora es el tiempo de arrepentimiento. Ahora es el tiempo de buscar de Dios. Ahora es el tiempo de volver al camino correcto. El pecado vino a romper el vínculo entre Dios y el hombre. Pero Jesús vino, se entregó por nosotros, sufrió y murió en la cruz, llevando todos nuestros pecados en esa cruz, todas nuestras dolencias, llevando todo lo que nos iba a dar una vida que no fuera en el cielo. Y a través de Él es que somos ahora salvos, que somos ahora justificados. Así de que, ¿qué estamos esperando para entregarle a Jesús las riendas completas de nuestras vidas? Los tiempos se van a poner peores, pero cuando estás en Jesús, nada de eso importa, porque nuestra seguridad está puesta en Él. Y aunque el cielo y la tierra pasen, sabemos que su palabra no pasará. Así de que este es el estudio que teníamos hasta el día de hoy con respecto al tercer jinete del Apocalipsis, sobre el caballo negro. Entonces, lo que vimos fue precisamente la representación del color negro, que era luto, aflicción, oscuridad, ignorancia, la tristeza y el deseo, como también el yugo que fue puesto no solo sobre los discípulos y todos los que llevaban el mensaje en la iglesia cuando la iglesia estaba empezando, sino también cómo ahora todo esto puede arrastrarse también a un cambio de doctrinas, a señalamientos, persecuciones que están por venir, que se tienen que cumplir y que tú y yo tenemos que estar bien cimentados en la palabra de Dios, en nuestra relación con Jesús, para poder soportar cualquier cosa que venga y por amor a Él llevar también este mensaje a todas las personas que necesitan escuchar un mensaje de salvación, necesitan escuchar un mensaje en el cual ellos puedan ver de que Dios les ama de tal manera que Él entregó a su Hijo por ti, para que seas salvo, para que no te pierdas, para que tengas vida eterna. Bueno, este ha sido el estudio que teníamos para hoy. No sé si, igual que siempre, voy a dejar un par de minutos para ver si alguien tiene dudas o algún comentario o quiere que se defina tal vez de una manera más clara algo que no hayan entendido. Así de que gracias por permitirnos estar con ustedes, gracias por vernos y créanos de que estamos nosotros orando por cada uno de ustedes, estamos pidiéndole todos los días a Dios de que los colme de bendiciones, de que esté con ustedes en todo tiempo, de que Él los pueda llenar con su Santo Espíritu y que Dios los utilice grandemente donde quiera que se encuentren. Y si tú no eres cristiano, pues también estamos orando por ti. Créeme que aunque no te conocemos, Dios te ha puesto ya también en el corazón nuestro para orar por ti, para que este mensaje pueda cambiar tu vida y para que tú puedas darte cuenta de que Jesús es el único camino a la vida eterna. Él es la verdad y la vida está en Él. Así de que Dios te bendiga y gracias por permitirnos estar en sus pantallas el día de hoy.
Yo sé de que tal vez algunos de ustedes pueden estar en su trabajo, pueden estar en, tal vez algunos en casa, no sé, pero más sin embargo, muchas gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Eh, Tal vez vamos a finalizar con una oración, ya que no hay mayor pregunta ni nada. Entonces, oremos. Gracias, Señor, te damos en este día porque eres bueno, Señor. Gracias porque aun aunque nosotros somos muchas veces infieles, ingratos, tú, tú eres siempre fiel. Porque aun cuando nos alejamos, tú siempre estás ahí para nosotros. Y tú nos esperas con los brazos abiertos. Gracias te damos por ese amor incondicional. Gracias te damos por todo este tiempo en el que tu misericordia ha sido evidente para con el ser humano. Y aunque en todo este tiempo la maldad está creciendo y el ser humano se está desviando más del camino que lleva a ti, aún así tú sigues amándonos y sigues esperando a que cambiemos, nos arrepintamos y te entreguemos nuestras vidas por completo. Padre, yo te vengo pidiendo por cada uno de los que están en este en vivo y también por los que están viendo este video a través del diferido, de la repetición, Señor, que siempre subimos para que todos puedan acceder a este material, a lo que tú has hablado, Señor, el día de hoy. Te pedimos, Señor, de que bendigas a cada uno en gran manera, bendigas sus familias, Señor, sus finanzas, bendigas todo. Y ponga, Señor, también en su mente y en su corazón, Señor, eh, ese deseo por servirte, por, por entregarte incluso esas áreas que muchas veces nos cuesta entregar. Venimos orando también, Señor, por todos nuestros hermanos que están sufriendo persecución en las diferentes partes del mundo, específicamente por nuestros hermanos en el Medio Oriente, en Afganistán, en Irán. Te pedimos, Señor, de que tú los guardes, Señor, los protejas, de que con el mismo denuedo que están hablando tu palabra, Señor, en todos esos lugares, sin temor a las represalias, a la propia muerte, te pedimos, Señor, de que los guardes, de que les provea lo que necesiten, Señor. Y gracias, porque también son un ejemplo para cada uno de nosotros, Señor, que aunque los lugares donde estamos todavía no hay una persecución en contra del cristiano, nos ayude su ejemplo a crecer, a buscar más de ti. Gracias, Señor, te damos por sus vidas. Gracias te damos también por el sacrificio que tú hiciste en la cruz, Jesús, por morir por nuestros pecados, por nosotros, para poder ser salvos y tener una eternidad junto contigo. Gracias te doy porque aún en el medio de cualquier circunstancia tú continuarás siendo fiel. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, ha sido un gran placer estar con ustedes una vez más y voy a estar tratando de subir material más seguido, así de que te voy a pedir de que estés siempre conectado
y a través de las diferentes cuentas que tenemos en las redes sociales. Como dije al principio, tenemos cuentas en YouTube, en Facebook, en Instagram. Puedes seguirnos a través de Tour des Segens, que es es Puerta de Bendición en idioma alemán. Y también en Biblos Plus, Bulgaria. Así de que estamos para servir también. Si tienen alguna pregunta o si necesitan algún tipo de counseling, estamos aquí para servirles. Les amamos, les bendecimos, oramos por ustedes y estamos muy felices porque podemos, al menos a través de de esta vía, estar en contacto. Así de que Dios me los bendiga y les amamos y nos vemos hasta la próxima vez. Así que bendiciones. Hasta luego. Adiós.